Sur une jolie placette pavée au fond d'une ruelle étroite de Cordoue, en Andalousie, nous avons rencontré un héritier de la grande tradition de cordonnerie de Cordoue. On travaille le cuir ici depuis des siècles. José María Ruiz produit des sacs, des tableaux, des objets décoratifs, des porte-clés, des objets de souvenirs. Yo comencé a trabajar el cuero pues hace 30 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, a lo largo de esos 30 años he hecho cosas, he pasado por etapas muy diferentes, ¿no? Ahora estoy quizás más en un tema de hacer más una línea más artística, más de cuero más creativo, ¿no? De hacer algo más creativo con el cuero más que puramente lo que es producción, aunque hay que hacer las dos cosas, hay que combinar las dos cosas para poder vivir, ¿no? No, únicamente que, bueno, que siempre me ha gustado el tema de trabajar con las manos y entonces pues casualmente empecé a tocar el cuero de manera así un poco, bueno, pues como de hobby, ¿no? Y posteriormente pues ya he ido profesionalizándome más con el tema, ¿no? La bonne odeur des cuirs qui viennent du monde entier remplit son atelier, où sont alignés des dizaines d'outils et de machines pour travailler cette matière si particulière. José María travaille selon la tradition que la présence arabe pendant 7 siècles a laissée en Andalousie. Le cuir de Cordoue est célèbre dans le monde entier. Il est souvent coloré ou repoussé, c'est-à-dire sculpté en relief. Il peut être collé ou cousu, selon la forme de la pièce à réaliser. Une des techniques des Arabes consiste à plonger la peau dans l'eau bouillante après lui avoir donné sa forme définitive. Avec ce traitement, la peau est figée, elle devient dure. C'est même ainsi qu'on fabriquait les armures avec des cuirs très épais. Ici, José María travaille avec des peaux de différentes couleurs teintées dans la masse et non vernies. Pour ses clients, c'est l'assurance de la tradition et d'un objet vivant. Bueno, pues dependiendo de la pieza en sí, pero por lo general pues se hace previamente un diseño y ese diseño se hace en plantillas, se hacen los cortes, ¿no? Se elige la piel dependiendo del diseño que vas a trabajar, si es conveniente más una piel de un tipo que de otro, ¿no? Existen pieles que están diferentes curtidos, hay pieles que son curtidas al cromo, que es un sistema que deja la piel, digamos, de una forma estable, no tiene variaciones, y existe lo que es la curtición vegetal, que es una piel que digamos, tiene un proceso vivo, o sea, sigue envejeciendo la piel, ¿no? Son los típicos cueros que los ves con el tiempo muy manidos, muy usados, con mucho bruñido, tienen mucho color, ¿no? Entonces después pues únicamente se trata de cortar con esas plantillas y dependiendo del diseño de la pieza pues pegarlo, coserlo, bruñirlo, en fin. Y luego un terminado, los terminados que son muy importantes, ¿no? Que le dan un acabado que es lo que la pieza le da valor y le da caché, ¿no? En definitiva, ¿no? Bueno, yo tengo una parte de mi trabajo enfocada a lo que es el regalo de empresa o trabajos para comercio. Trabajo mucho con la asociación que tenemos, ¿no? Con la asociación de aquí de Córdoba, y entonces pues tenemos una tienda que está un poco de cara al turismo y también está en una zona muy turística de aquí, ¿no? Entonces trabajo parte de lo que hago para la tienda y algunos comercios más que también le trabajo y luego hay otra parte de mi producción que se dedica, que la dedico, digamos, yo le digo trabajo más creativo porque son piezas únicas, son piezas que no tienen una proyección, digamos, comercial normal, sino son más para exposiciones, son más para galerías, no son piezas, digamos, de producción normal de cuero, ¿no? O sea, son más piezas creativas, son piezas únicas, ¿no?